La biblioteca callejera de la señorita Tocay, escrita por Javier Viveros, con los dibujos de Juan Moreno y los colores de Adam. Un domingo, mientras revisaba su biblioteca, la señorita Tocay se dio cuenta de que tenía muchos libros repetidos. Fue esa la tarde en que se le ocurrió una idea luminosa. Apenas el guapo pájaro carpintero entregó el pedido recibido, la coqueta señorita Tocay habilitó en la vereda de su casa la primera biblioteca callejera de la comunidad. El siguiente paso fue convocar al vecindario para explicar el funcionamiento. Llevas un libro y cuando lo terminas, lo devolves. Tocay, o traes un libro y lo cambias por otro, explicó la señorita de moteado plumaje. ¿Y de verdad no tenemos que pagar nada?, preguntó el señor Tatucarreta, experto en mudanzas y en Tetris. Nada de nada. ¿Tocay? ¿Tocay? Los integrantes de la comunidad se entusiasmaron. La señorita Tocay se puso feliz al ver el éxito de la idea. Así que encargó al pájaro carpintero la construcción de unos bancos para quien quisiera ponerse a leer en el sitio. Todo fue bien durante 2 semanas. Pero un día la biblioteca amaneció enteramente vacía. ¿Quién habrá hecho esto?, se preguntó la señorita Tocay. Y después lanzó varios gritos agudos de 2 sílabas. De madrugada robaron porque yo pasé ayer casi a medianoche y vi que todavía estaban los libros, dijo Aguaraí. La señorita Tocay llamó a contarle el caso a Lito, porque el gran detective del Chaco paraguayo siempre tenía buenas ideas. Llena de nuevo la casita de libros y vamos a instalar una cámara en tu ventana. De paso, voy a donar unos ejemplares para la causa, dijo el inteligente Taguá. Para que todos se enteraran de que había nuevos libros, la señorita Tocay hizo mucho ruido. Mientras tanto, Lito instalaba con prisa la cámara filmadora. Al amanecer, alguien se llevó nuevamente todos los libros. Sin perder tiempo, la señorita Tocay revisó en la computadora las grabaciones de la cámara y encontró al culpable, Rodilio, el teyuputá. Enseguida fue a confrontar al teyú, que era un molestoso profesional. Ese no soy yo, señorita Tocay. El hashtag Teyú devolvé los libros se hizo tendencia en las redes sociales, pero Rodilio insistía en su inocencia. Una comitiva encabezada por el intendente fue a hablar con él, pero no consiguieron nada. Se equivocan, señores. Ese no soy yo. A mí siempre me gusta más ver la película que leer el libro. Alguien puso a circular el video del vaciamiento de la biblioteca y en una de las redes sociales lo vio también la mamá del teyuputá Rodilio, quien rápidamente fue a hacerle una visita de cortesía. Esa misma tarde, Rodilio devolvió todos los libros desaparecidos y sumó algunos títulos nuevos, principalmente de historieta paraguaya. Lo siento, yo solo quería un poco de atención, dijo Rodilio. Eso me da otra idea, replicó la señorita Tocay. Y fue así que nació el club de lectura Ñamoñe'é, que se reunía frente a la biblioteca callejera todos los sábados por la tardecita. Cada participante relataba el contenido del libro que había leído en la semana. Luego de un tiempo, la señorita Tocay abrió el que es actualmente el canal de Booktubers que más seguidores tiene en el mundo hispanohablante. Gracias a la positiva influencia de la señorita Tocay, tanto las bibliotecas callejeras como los clubes de lectura se multiplicaron y en Paraguay se elevó muchísimo el nivel de comprensión lectora.